traído unas publicaciones que hace la asociación, pues las voy a pasar para que las vayáis ojeando. Todas las publicaciones de la asociación se les envían a los socios de forma, o sea, porque pues, queréis hacer socios, ¿qué compensa? Pero aquí damos fe. Normalmente editamos ahora lo cuento, un boletín, una monografía más sencilla y luego pues lo que va surgiendo, los libros y cosas. Bueno, pues vamos si queréis empezando. Pues nada, bienvenidos a otra ponencia más del ciclo de Octubre Salvaje. Ya hemos pasado ya el Ecuador del ciclo y la verdad es que muy contentos con la respuesta de la gente. Habéis llenado la sala todos los días, así que nosotros estamos muy felices y muy contentos de que el mensaje este de conservación pues llegue y guste y apetezca venir a estas cosas. Bueno, esta ponencia ha sido bastante especial dentro de lo que teníamos programado, porque bueno, fue fue la más buscada y planeada, porque nosotros empezamos a preparar todo lo que es el ciclo en verano y de repente surgió pues una noticia de que una víbora había picado a una persona aquí en Valdemorillo. La verdad es que el tema fue tratado de manera muy imprudente por emergencias, por el 112, porque simplemente publicaron que una víbora pica a una persona en Valdemorillo, sin especificar nada más. Entonces eso dio pie pues a un montón de comentarios, a un montón bueno, salió el miedo ancestral este que tenemos a la serpiente y bueno, pues las redes se llenaron de comentarios pues de que hay que apalearlas, son peligrosas y tal. Luego, lo que era la noticia es que era manipulando un terrario y era una serpiente que no era autóctona, que era era una serpiente tropical y que había picado a una persona que estaba manipulando un terrario en un chalet de Valdemorillo. Pero la noticia se trató de una manera muy prudente y dio pie a todo esto. Entonces nosotros quisimos buscar dentro del ciclo una ponencia que, bueno, pues que nos ayudase a conocer más a estos animales y que nos ayudase un poco a desterrar esos miedos que tenemos, ¿no? Y bueno, pues buscamos en la Asociación Herpetológica, hicimos el llamado y Alberto pues muy amablemente quiso venir a hacerla. Pues nada, Alberto es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, director de programas de conservación de especies amenazadas, especialista en conservación de especies amenazadas y conflictos humanos, director del programa de conservación del Galápago europeo y coautor del libro Reptiles de la Comunidad de Madrid, que creo que ha estado por aquí y que luego nos hablará. Un fuerte aplauso. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a vosotros por venir. Voy a intentar ser lo más ameno posible, me podéis interrumpir cuando queráis, estamos aquí prácticamente en familia. Respecto a la picadura de la víbora, decir que además en Madrid está prohibida la tenencia de serpientes venenosas, con lo cual era una persona que estaba incumpliendo la legislación y que encima no tenía los sueros necesarios para mantener esas serpientes. Siempre ocurre algo así, al final acabamos recurriendo a Faunia, que es quien tiene esos sueros. Los sueros son carísimos, el mantenimiento es muy caro porque además caducan y toda esta gente, si no fuera por Faunia y por estos sitios, se moriría. Pero bueno, es uno de los muchos problemas que tenemos con los ofidios. La verdad es que cuando me llamasteis en la asociación estuvimos hablando porque no damos charlas de ofidios, nunca nadie nos había pedido. Nos habían pedido una charla de víboras hace tiempo en Burgos porque hubo una chica que trabajaba en Grefa que le había picado una víbora y bueno, pues preparamos una charla un poco para un municipio donde sí que, no es que haya víboras, es que era el paraíso de las víboras, era el paraíso, yo creo que era el municipio de España con más víboras. Además se juntan 3 especies de víboras, como ahora veremos. Pero no es normalmente hablamos de anfibios, de reptiles más en general, pero a mí es un tema que me encanta, me apasiona y
aunque no la tenía preparada, he dado mucho trabajo, me lo he pasado muy bien preparándola. Entonces, bueno, pues vamos allá con ella. Otra cosa que no quiero dejar pasar es algo que yo considero de tremenda importancia, que es la existencia de asociaciones como la vuestra. O sea, lo que es la sociedad civil necesita urgentemente organizarse. Está desapareciendo ese asociacionismo que pues cuando empezó la democracia tuvo como un boom, y hace 30 años había un montón de actividad, y toda esa actividad se está perdiendo, y es aquí, es en los pueblos donde tiene que haber, como hay en Colmenar. Pues lo de Colmenar es una rareza. En Hoyo Manzanares, que está al lado, no existe nada parecido. En Tres Cantos, bueno, pues hay un grupo de chavales que están empezando. Eso es importantísimo de cara a las administraciones y de cara a un trabajo que, si no lo hacen las asociaciones, si no lo hace la sociedad civil, no lo va a hacer nadie. Y lo necesitamos realmente. Entonces, pues yo siempre que nos avisan de alguna asociación estamos encantados en ello. Nosotros somos la Asociación Herpetológica Española, que nacemos en 1984 pues por un grupo de amigos que nos juntamos, la mayoría éramos de aquella estudiantes, y entre los fines que había era favorecer la colaboración entre herpetólogos, porque no existía internet. En el 84 no teníamos forma de comunicarnos con alguien que estaba trabajando en conservación de anfibios o de reptiles en Andalucía. Era muy complicado, nos escribíamos por carta. Ha pasado poco tiempo. Bueno, para algunos dirán que es mucho tiempo, pero para mí muy poco tiempo, y teníamos la correspondencia era epistolaria. Oye, ¿quién está trabajando con esta especie y no sé dónde? Pues necesito ayuda. Entonces creamos la asociación, empezamos a organizar congresos y promovíamos estudio y conservación de especies que por aquel entonces eran desconocidas y además con una popularidad muy mala. Empezamos a trabajar a nivel nacional con lo que era el CONA y posteriormente con el Ministerio de Medio Ambiente, y luego ya pues se produjo la transferencia a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas poco a poco fueron cogiendo las competencias de conservación de fauna y hemos intentado trabajar en todas ellas. Ahora mismo a nivel la Asociación Herpetológica Española, aunque en Madrid tenemos mucha presencia y mucha actividad, porque hay muchos centros de investigación y básicamente somos investigadores de la universidad o del CSIC. Trabajamos más históricamente con el Ministerio y con proyectos a nivel nacional que con proyectos locales. Hay comunidades autónomas donde prácticamente no hemos tenido posibilidad de trabajar. Y somos muy poquitos, somos unos menos de 500. Y bueno, este es el team de Madrid. Íñigo Martínez Solano, Carlos Caballero, Pedro, Rubén, Quique y Octavio y yo. Y estos somos los que estamos aquí en Madrid, y entre estos nos lo guisamos y nos lo comemos todo. Este es el libro que está por ahí circulando, y este es un libro que hemos hecho de anfibios de la Comunidad de Madrid a continuación del de reptiles, que está en prensa ahora mismo. Entonces, si os hacéis socio, vais a recibir un ejemplar de esto cuando salga, y os va a salir más barato ser socio que comprar el libro luego en las librerías. Además de estas monografías, pues hemos participado editando el Atlas y el Libro Rojo, y estas son las publicaciones que vamos haciendo en la asociación. Y una herramienta muy útil que os animo a utilizar a todos los que os guste el campo y a todos los que queráis aprender más de anfibios. Esta es nuestra página web, www.herpetologica.org, y entre los apartados, ahí colgamos noticias e información, hay una aplicación que está alojada en el servidor nuestro, que se llama Servidor de Información de Anfibios y Reptiles Españoles. Esta aplicación es totalmente gratuita. Ahora os contaré un poco más de ella. Otros proyectos en los que participamos es el proyecto de atropellos, seguimiento, mortalidad e infraestructuras en carreteras, un proyecto a nivel nacional del Ministerio de Seguimiento de Anfibios y Reptiles. Este proyecto funciona con voluntarios de distintos municipios, se dan de alta, hay un coordinador a nivel de cada provincia, que es el que les sirve de que, mira, necesito que hagas el paseo que tú te vas a dar una vez al mes, porque te lo hagas apuntando y me vayas diciendo lo que ves. No hace falta que seas un experto. Si no entiendes, yo qué sé, si vives en un pueblo que hay pilones y hay anfibios y hay renacuajos y no sabes lo que son, te vamos a ayudar.
pero lo importante es que sigas por lo menos unos años, 4 o 5, hay gente que lleva 15 años realizando, es un paseo 4 veces al año, apuntando lo que ve. Esto nos sirve para, con todos esos datos, establecer tendencias a nivel nacional de cómo van las especies. Entonces así podemos de repente detectar que hay una especie que está en declive, o hay alguna especie que está mejor, o que hay especies que están cambiando su distribución debido al cambio climático, porque hay especies más termófilas y hay especies que se adaptan mejor al frío. Entonces las especies que van mejor con el frío, estamos viendo cómo están siendo relegadas y desplazadas por especies que les gusta más el calor, por especies más termófilas. Y bueno, todos estos programas, si entráis en la web podéis cotillar todo eso. Y cuando sacamos, esto me lo dicen mucho los opositores, sobre todo los profesores de instituto, que todos los años hacemos algún curso para ellos, ¿por qué cambiáis tanto el nombre a los bichos? Los bichos son los mismos, no cambian, pero estáis todo el día cambiándoles el nombre. La historia es una historia bonita, pero resulta que allá por los años 50, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, había como a nivel europeo había como dos escuelas, ¿no? Estaban los herpetólogos, sobre todo eran griegos y muchos turcos, y luego estaban los alemanes. Y había un alemán que era un tío muy importante, era un gran investigador, y se hacía la taxonomía por la morfología de los huesos. O sea, los auténticos especialistas en diseccionar los huesos y comparar pues un sapo partero de aquí con un sapo partero de Italia. Bueno, estos son distintos, y así se distinguían, porque así se definían las especies. Llegó un investigador alemán que tenía mucho prestigio y dijo que todo lo que estaban haciendo, sobre todo los turcos, basado en morfología de los huesos, era mentira, y agrupó todas las especies, de tal forma que había especies que ocupaban prácticamente toda Europa. Con las técnicas de biología molecular y las técnicas genéticas nos empezamos a dar cuenta que todo lo que decían los turcos aquellos era verdad y lo que decía el alemán era mentira, y entonces esas técnicas de biología molecular nos han permitido hacer una estructura de todas las especies mucho más lógica y mucho más correcta. ¿Qué ocurre? Pues que hay especies que le cambiamos el nombre, hay especies que le cambiamos de género, y es que la culebra de escalera antes era el afe, era ahora no, ahora es Tameni porque es que es de otro género, el nombre se lo hemos respetado. Al final el bicho es el mismo, y la gran ventaja es que el nombre común no ha cambiado. Entonces, yo sé que es un poco rollo, y nosotros mismos nos perdemos. Entonces lo que hicimos hace ya mucho fue una lista patrón. Esta lista patrón se va actualizando cada 2 años, pero la podríamos actualizar cada 6 meses, porque la investigación en este campo es muy activa. ¿Qué necesitamos para admitir un nombre científico? Que no hay nadie que diga este nombre científico tiene que ser así, es un poco en global. Todos los investigadores que están trabajando con sapo partero o con sapo corredor, que antes era bufo calamita, de repente empiezan a decir, no, pues no es bufo, vamos a meterle en el género Epidalea. Y entonces empiezan a publicar sus artículos poniendo Epidalea. Los que están corrigiendo los artículos admiten las dos nomenclaturas durante un tiempo, pero de repente ya pues la gente se va poniendo de acuerdo, en los congresos lo hablamos, y cuando ya hay muchas publicaciones diciendo Epidalea calamita, lo incorporamos a la lista patrón. Lo hacemos cada 2 años, y más o menos lo que se publica aquí, además, si os metéis y la leéis, para cada especie viene la explicación de por qué le hemos cambiado de género, por qué le hemos cambiado de especie, y esto es lo que se está ahora mismo aceptando. Ha tenido mucho éxito, tanto es así que la Sociedad Herpetológica Europea nos ha pedido que hagamos lo mismo para las especies europeas. Y bueno, pues es un trabajo muy grande, que hay un montón de revisores especializados en taxonomía. Y bueno, nos cuesta mucho conseguir financiación. Siempre los grandes programas de conservación han ido... Había un investigador que decía, si no tienes los ojos grandes y pelo suave, no vas a conseguir financiación. Y las culebras ni tienen los ojos grandes ni tienen pelo suave. Si no eres un águila imperial, no eres un lince, nadie nos daba dinero. Hemos estado muchos años trabajando con los restos. La Comunidad de Madrid, conservación del águila imperial.
100.000 euros. Conservación del buitre negro, tanto. Conservación del galapa europeo, 3 especies en peligro de extinción. Te voy a dar 5.000 euros y a ver qué haces con eso, pero es que no puedo contratar a nadie. Esa era la realidad cuando estamos hablando de especies que legalmente tienen el mismo estatus de conservación, el mismo, y la obligación sería la misma, ¿no? Y a lo mejor están mucho más amenazadas. El águila imperial no tiene ningún problema de conservación hoy en día y tenemos especies como el galapo europeo que se nos están extinguiendo. Finalmente, este año estamos muy contentos porque BBVA, la Fundación BBVA, nos ha distinguido con un premio, un importante premio económico, pero sobre todo nos ha puesto en el mundo, ¿no? Entonces ya, como que ya nos conocen. Y ha sido un premio, pues, más que nada a una labor de todos estos años. Este es el proyecto que os contaba. Os metéis en la página web, sale esto, el registro es gratuito y tenéis mapas de distribución, podéis consultar online. Por ejemplo, aquí hemos puesto la víbora, y ¿dónde estaría la víbora hocicuda? Y me salen todos esos puntitos amarillos. Cuando le picó la víbora a este chico de Valdemorillo, bueno, acabábamos de hacer el libro y yo tenía en la cabeza bien la distribución de la víbora, pero si no, alguien de fuera dice, bueno, pues entra aquí, amplía y se va a Valdemorillo y dice, bueno, pues es esta cuadrícula, y dice, coño, pues si ahí no está citada la víbora, me parece que hay una cita solo. Pues bueno, esa cita es un ejemplar atropellado que apareció cerca de El Escorial, en la zona de Peralejo. Lo recogió un agente forestal, estaba bien identificado, pero no sabemos de dónde venía y nunca más hemos vuelto a ver ninguna víbora en Valdemorillo. O sea que yo hoy puedo decir que en Valdemorillo no hay víboras. Pero bueno, esto es muy útil. Podéis consultar las especies de una cuadrícula determinada o podéis ver para una especie dónde está todas las cuadrículas. Alberto, y estos datos son gracias a gente que está en campo y está registrándolos, ¿no? Sí, esos datos los hemos metido nosotros ahí. Aquí vienen las fuentes, esta es la base de datos herpetológica, estos son web, estos son trabajos, y luego pues cada vez que alguien hace, pues, por ejemplo, cuando hemos hecho este libro de reptiles de Madrid, pues hemos conseguido un montón de nuevos datos porque había zonas que había que mostrar y todo eso nosotros lo vamos volcando. Cuando alguien vuelca aquí, cuando alguien se da de alta y vuelca aquí, lo bueno que tiene es que además te sirve de cuaderno de campo, porque si tú vas metiendo ahí todos tus datos, y dices, quiero ver mis datos, y puedes consultar tus datos, ¿no? Pues los propios, de los tuyos, de quién son, es como tu cuaderno de campo, pones aquí mis registros y ves todo lo que ha sido. Y nosotros cuando normalmente una vez al mes vemos todos los datos que han subido, todos los colaboradores que están dados de alta y validamos los datos. Si alguien me dice que se ha encontrado una tortuga mora, por ejemplo, en Asturias, pues le escribimos, oye, mira, esta cita, ¿tienes fotos o cómo ha sido? Y no la validamos. O sea que hay una validación detrás. Vaya rollo que os estoy largando y todavía no hemos empezado a hablar ni de las serpientes, que es de lo que veníamos a hablar. Bueno, cuando hablamos de reptiles, a mí siempre me gusta poner en contexto la historia de la Tierra. Los geólogos dicen que tienen 5.000 millones de años, pues habrá que creérselo, nadie estaba aquí, y a mí me cuesta mucho pensar en estas cantidades de años, pero bueno, vamos a suponer que hace 5.000 millones de años se crea la Tierra y estamos 1.500 millones de años sin vida, hasta que aparecen las primeras bacterias en el mar. Y bueno, pues la vida va evolucionando, al principio muy despacito, hasta que hay reproducción sexual pasan 2.500 millones de años. Claro, cuando aparece la reproducción sexual empieza a haber una recombinación de genes muy grande, y aparecen los seres multicelulares, aparecen los peces, hasta aquí es todo vida en el mar. Hace 360 millones de años, algunos peces un poquito especiales pasan a tierra, y esos son los anfibios, que son como peces, pero que pueden vivir en tierra. Un anfibio, si pensáis en un anfibio, una rana, los renacuajos que son peces. Viven en el agua, respiran por branquias y nadan como los peces. ¿Y las ranas qué son? Los tritones, a veces un tritón, pues es como una lagartija de agua, son reptiles. Ahí están, ¿no? Y luego ya aparecen los reptiles. Y hace 300 millones
de años aparecen los reptiles. Nosotros llevamos 2, no llevamos nada. Somos el último suspiro que ha aparecido en el planeta y nos lo estamos cargando en 100 años. O sea, pero es durante 300 millones de años ha habido reptiles. Y tardan muchísimo, hasta hace 120 millones de años no aparece la estructura de la serpiente. Que puede parecer un bicho muy absurdo, un bicho que no tiene patas, que tiene que ir reptando, pero que ha aguantado 120 millones de años porque es una forma que tiene cierto éxito. Es más, ha habido evolución convergente. Algunos lagartos, al final, que no proceden de este primer grupo de serpientes, han ido perdiendo las patas y han adoptado formas serpentiformes, ¿no? que han llegado a la misma solución ecológica desde caminos distintos. Las características principales de los reptiles pues son de vida terrestre, aunque hay reptiles acuáticos, incluso reptiles marinos, las serpientes marinas nunca van a tierra. Pero lo más importante de los reptiles es el huevo. El gran invento de los reptiles es el huevo. Cuando penséis en un huevo de reptil, pensad en un huevo de ave, porque las gallinas son reptiles, y los águilas imperiales son reptiles con plumas, pero reptiles a fin de cuentas. Y el gran invento es que crean el huevo de los anfibios, de las ranas, y el huevo de los peces tiene que estar en el agua, porque si no se seca. En cambio, de repente llegaron los reptiles y se inventaron un huevo calcificado que dentro tiene agua. Entonces, al haber agua dentro, es pues como un feto humano dentro del útero materno, está envuelto en líquido amniótico, está en agua, necesitamos estar en agua. Pues este huevo les ha permitido colonizar los desiertos, colonizar la tierra, porque ya no necesitan el agua para reproducirse. Pero aún así siguen siendo ectotermos, siguen siendo animales que dependen su temperatura, no es capaz como nosotros de regularla mediante rutas metabólicas. Eso a veces pensamos, ¡joder! Qué mal, no, qué bien. Imaginaos nosotros que no tuviéramos que estar a 36 grados, pues no tendríamos que abrigarnos. ¿Que hace mucho frío? Pues estoy frío, me muevo más despacio, pero no paso frío, no me pasa nada, no tengo que gastar energía para mantenerme frío. Entonces, lo de ser un animal de sangre caliente tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Estos son los huevos de los peces, que más o menos es lo mismo. Los huevos de los renacuajos, y aquí pues el gran invento, ¿no? de los reptiles. Bueno, con esto que os he contado de los huevos, hay algo que no os he contado y que luego al final de la charla, si a alguien se le ocurre, porque esto supone algo muy importante, un cambio muy importante en la reproducción. Pero ya vamos a hablar de serpientes. Pues las serpientes son unos bichos anatómicamente muy raros porque son diferentes al resto de, sobre todo pues, cuando hablamos del resto de vertebrados, ¿no? Están muy alargados, entonces todo se ha alargado tanto que a lo mejor hay serpientes que tienen 400 vértebras y las vértebras se tienen que articular una con otra, pero con 4 o 5 articulaciones para poder hacer esos movimientos tan extraños que tienen. Los pulmones, el estómago, la tráquea, tienen un montón de adaptaciones anatómicas que les diferencian del resto de animales, y una de ellas es la presencia de veneno. Para empezar, el cráneo. La mandíbula no está unida. Vosotros no podéis sacaros la mandíbula, ellos sí. No tienen una articulación aquí, está separada, entonces la pueden separar. Si se tienen que tragar un bicho muy grande, los dientes de arriba quedan aquí, los dientes de abajo quedan aquí, y me trago una vaca, no pasa nada. Puedo, ¿no? Nosotros no podemos abrir tanto la boca. Luego, cada mitad del cráneo se mueve independientemente. He traído un vídeo que se ve muy bien, como para tragar un pez, pues como tiene que ir avanzando, en vez de avanzar toda la parte de arriba de la boca, avanzo uno y avanzo otro, van dando como pasitos. La mitad de la cara avanza una vez y a la vez siguiente avanza la otra mitad. Luego lo veréis que se ve muy bien. 400 vértebras. A partir de la cloaca ya no hay vértebras, y luego los músculos. Claro, todo ese cuerpo de las serpientes es muy musculoso, y esos músculos le van a servir para moverse, como a todo el mundo, pero es que además le sirven para respirar. Nosotros solo tenemos un músculo, los intercostales y un poquito el diafragma, que sobre todo con el diafragma es con lo que respiramos,
Ellas respiran con esos músculos y también les sirven para ir empujando a que las presas avancen y lleguen hasta el estómago, que está aquí lejísimos. Todo esto pues tienen que ir pasando por ahí, a veces animales muy grandes que son capaces de tragarse. Los párpados están fusionados, no tienen párpados que pueden abrir y cerrar que nosotros, no pueden cerrar los ojos por la noche para dormir, siempre tienen los ojos abiertos. Y las lágrimas van por dentro del párpado, pero claro, como no está cerrado no pueden salir, entonces las lágrimas van pasando la cavidad bucal a través del techo de la boca. No tienen orejas, no tienen oídos, no tienen agujeros por donde entre el sonido, pero son capaces de percibir muy bien las vibraciones. Eso lo hacen muchos animales, por ejemplo, eso lo hacen, no sé, los sapos. No sé si alguna vez, o las ranas, os habéis acercado a una rana que está cantando y os acercáis en silencio y de repente la tía se calla. ¿Por qué? Porque yo estoy pisando y ella está detectando las vibraciones. Detectan las vibraciones de los predadores que se acercan, detectan las vibraciones del agua de lluvia cuando están enterrados y saben que está lloviendo aunque estén 50 centímetros bajo el suelo. O sea, tienen un sistema de transmisión de vibraciones por el suelo. Sobre todo para los sonidos de baja frecuencia que se transmitan mucho mejor. Otros reptiles y los anfibios todos mudan la piel, pero ellos lo mudan de golpe. Cambian de camisa, luego veremos, se llama el cambio de piel de las serpientes, que ha tenido a lo largo de la historia muchas interpretaciones. Y luego, pues cuando hablamos de hibernación, a veces, no sé si no es un término que se use mucho, pero se puede usar el término brumación para reptiles, que sería diferente a la hibernación, que es lo que hacen los osos cuando en invierno se meten a hibernar. ¿Por qué es diferente? Porque en una hibernación los animales que hibernan están totalmente aletargados y no se despiertan. En cambio los reptiles, si sube un poco la temperatura, pueden salir pueden activarse un poquito. Sería como una hibernación menos potente, incluso en algunos casos pueden hidratarse. Más cosas raras, pues para la digestión, claro, las costillas se tienen que poder abrir para tragarse un ratón o para tragarse un cocodrilo, que se traga una anaconda. Las anacondas comen cocodrilos enormes, entonces no tienen esternón, las costillas están todas separadas. Los jugos digestivos son tan potentes, estamos hablando de un cocodrilo, imaginaos digerir un cocodrilo entero y que no quede nada, pues son capaces de digerirlo, o sea, son unos jugos muy ácidos. ¿Qué ocurre? Que son digestiones muy lentas. Pues bueno, pues igual me estoy 15 días haciendo la digestión, pues qué bien, ya comí el mes pasado, ya comeré el mes que viene. La glotis se mueve y facilita la respiración. Esto que veis aquí es distintas. La culebra de cogulla, la culebra lisa europea y la culebra lisa meridional. Y aquí es cómo se separarían, ¿no? Pues en la tercera y la cuarta escama contacta con el ojo. 1, 2, 3, 4 contacta. 1, 2, 3, anda, mira, esta no, la tercera no, la cuarta y la quinta. Que es un rollo. Vamos a ver las culebras. Una de ellas sería esta, coronel austriaca, que es la culebra lisa europea. Hay dos culebras lisas. Estas sí las tenéis aquí la culebra lisa meridional, en Valdemorillo. Aquí, como no hay más que una, pues si sabéis dónde estáis en el campo, vais a saber qué especies son muchas veces simplemente por la distribución. Las culebras lisas son unas culebras pequeñitas, hasta 750 milímetros. Esta es diurna y la otra es nocturna. Una curiosidad de la culebra luso europea es que cría 2 veces al año. Es la única que puede tener un celo en primavera y poner huevos y luego en otoño tener otro celo después del verano, deja pasar el verano, en verano acumulan mucha grasa porque es cuando se produce la actividad y cuando logran cazar mucha comida y bueno, y tienen ahí otro celo y pueden volver a poner huevos que ya no van a salir hasta el año siguiente porque se incuban en el medio natural con la temperatura ambiente. Vive alta en la montaña, fijaos la distribución. Esta es una serpiente europea. Esto nos va a pasar con estas serpientes, nos pasa con las ranas, con la ranita de San Antonio meridional y la
con la isla meridional y la ranita de San Antonio, que son dos ranitas muy parecidas, una del norte y otra del sur. Nos pasa con lagartijas, nos pasa con muchas especies, nos pasa con los galápagos, el galápago europeo y el galápago leproso. El galápago europeo es un galápago que nos podemos encontrar hasta Alemania, hasta en toda Europa, y el galápago leproso es que es de Marruecos, es africano. Nosotros es que estamos ahí, en el medio, nosotros somos mitad africanos, mitad europeos, para muchas cosas más africanos, los reptiles más africanos que europeos, tenemos muchas más similitudes con lo que hay al otro lado del estrecho que con lo que hay al otro lado de los Pirineos. Pero la península ibérica tiene esa cosa que para mí es maravilloso, que es que se nos junta todo y que podemos ver cómo funcionan estas especies. ¿Qué ocurre? Que esto ya lo estamos viendo, como esta especie es desplazada por el cambio climático. ¿Por qué? Porque vive, aquí en Madrid vive en montaña, vive en la sierra. Esta es la sierra. En la sierra los primeros que lo vieron fueron los botánicos que estudiaban las plantas según su altitud, las series de vegetación de Salvador Rivas, de toda la serie de vegetación de Peñalara. Cuando me lo decían, mira, es que cuando yo empecé a trabajar, estoy hablando de una persona que ha muerto hace poco, cuando yo empecé a trabajar, esta planta llegaba hasta los 2000 metros. Ahora me tengo que subir a los 2100 para encontrarla, ya no hay a 2000. Y su espacio lo han ocupado otras que antes no llegaban. ¿Qué ocurre? Que cuando llegas a los 1500 se acaba la montaña y la planta desaparece porque no puede subir más. Por lo mismo que les pasa a las plantas, les pasan a estos animales que son de climas fríos, porque le está pasando al urogallo, la cornisa cantábrica, de otra forma, que el urogallo se va por muchas cosas, pero una de las razones es que es un bicho de clima frío y está subiendo la temperatura. Pues esta especie está siendo desplazada por la otra especie que es más termófila, igual que la ranita de San Antonio está siendo desplazada por la ranita meridional, que viene de África, que es igual, son dos ranitas de esta verdes con ventosas en los dedos, porque es más termófila. Son animales que viven en la pedriza, en zonas montañosas hasta los 2000 metros y que se alimentan de lagartijas, exclusivamente. Comen saurios, es sauriófaga. Y se las come pues el que la pilla, todo el mundo. Pero son culebras muy pequeñitas. Muy parecida a la culebra lisa europea, que sería esta, es la culebra lisa meridional. Fijaos la altitud, solo 800 metros. ¿Por qué? Porque arriba hace frío y no le gusta. ¿Qué está haciendo? Está subiendo, porque ahora mismo, al subir las temperaturas, ella puede subir un poco más. En vez de ser diurna, es nocturna. ¿Por qué la otra es diurna y esta es nocturna? Pues porque si estás en la montaña, por la noche hace un frío que te cagas, entonces no puedes moverte. En cambio, si estás en los páramos del sureste de Madrid, pues ahí hace calorcito y de noche hace calorcito y no hay tantos predadores. Me voy a desenvolver mucho mejor y voy a encontrar lo mismo, la lagartija, las dos son sauriófagos. Son dos especies muy similares. 800 milímetros de longitud, perdón. Sí, puede superar los 2000 metros, pero son especies que es una especie que está aquí, en la meseta, en Madrid, en Valdemorillo. Para diferenciar estas dos, en la línea interocular esa que... Ahora os cuento. Y Ahí, dime. la foto de abajo a la derecha, ¿que es un juvenil o...? Tienen el color que les da la gana. O sea, los colores pueden cambiar. Y luego veremos que hay algunas que de repente son melánicas, todo negro. Entonces, si veo una serpiente toda negra, puede ser una víbora, puede ser una culebra de agua. O sea, el melanismo es un fenómeno que a veces se da. Y sobre todo, por ejemplo, con estas culebras y con las culebras de escalera, mucho más. Las culebras de escalera las podemos ver marrones, las podemos ver blancas y las podemos ver grises. Pero cuando digo blanca, es blanca. Gris, gris. Y marrón culebra escalera, pues marrón culebra escalera, que son la mayoría. ¿Pero entonces asociado al ecosistema o igual? No, en una misma... entre hermanos, de una misma puesta, una puesta de culebra de escalera, que nacen 10 crías, puede haber crías blancas y marrones, hermanos. Aquí veis un poco la distribución. Bueno, cuando veis estos puntos, la distribución a 2020,
siempre tenemos fallos de prospección porque son animales difíciles de ver. Y yo estoy seguro que si hiciéramos una búsqueda, por ejemplo, aquí más intensa, la encontraríamos. Pero bueno, al final estos son los datos que tenemos y tampoco los queremos. Pero vamos, es la típica culebra que os encontréis dando un paseo por un camino al atardecer. Pequeñita. Este también tiene su franja. Son muy parecidas, porque es que son primas, las dos son coronelas, son del mismo género. Pero, si le doy la vuelta, aquí está el truco. Coronela austríaca es gris con una línea negra, y esto es lo que en todos los libros, sobre todo los libros antiguos, era el diseño ajedrezado de Coronela girondica, que es naranjita y con un punto negro aquí, otro aquí, uno aquí o otro aquí, como si fuera un tablero de ajedrez. Entonces son muy fáciles, en cuanto la coges y le das la vuelta es muy fácil de distinguir. Pero si yo me encuentro una culebra lisa en Cercedilla, o me encuentro una culebra lisa pues aquí en Valdemorillo, pues ya sé, porque es que aquí no se juntan. Hay zonas donde se juntan las dos y en las zonas de simpatría pues ahí ya tengo que andar con más cuidado. Y la tercera en discordia sería la culebra de cogulla, que es el bicho más raro, la culebra más rara que tenemos, yo creo que en toda España. Un bicho muy poco conocido. Yo en toda mi vida, el otro día lo estaba pensando cuando hacía la charla, cuando la estaba preparando estuve revisando notas de campo. Solo en 2 ocasiones me la he encontrado caminando. En 2 ocasiones, o sea, todas las citas son de levantar piedras y que te la encuentres ahí. Es una serpiente que ni siquiera toma el sol, es tigmotérmica. No toma el sol. Se calienta, se mete debajo una piedra finita que se va a calentar y ahí se calienta. Pero no toma el sol, no sale a tomar el sol. Es una especie... Se me ha olvidado comentaros que además, otra curiosidad, la culebra lisa europea no pone huevos. Es como las víboras, como animales que viven en climas fríos, que paren crías vivas. Es un ovovivípara. Se quedan los huevos dentro y cuando nace la cría la paren. En cambio, la culebra lisa meridional sí pone huevos. Casi todas las culebras aquí en España ponen huevos. Pero hay algunas que no. ¿Cuáles? Normalmente las de frío. Pasa lo mismo con las lagartijas. La lagartija de turbera, que es una lagartija vivípara, vive pues en turberas en montaña. Las demás todas son ovíparas. Pues esta, la culebra de cogulla, fijaos qué poquitas citas, llama por todo Madrid. Hay más, sí que hay, sí que aparecen, pero es que solo aparecen, no te la encuentras atropellada, no te la encuentras... A veces aparecen en algún nido, cuando se ven agrópilas, cuando se ven estudios, pero muchas veces ni siquiera las detectamos bien. Hemos hecho un trabajo muy bonito con águilas reales, porque las águilas imperiales solo comen conejos, son muy aburridas, pero las águilas reales tienen una plasticidad tremenda, y las águilas reales que viven aquí en Valdemorillo no hay, porque las águilas reales están en la sierra, pero bueno, las que viven por ejemplo en toda la zona de la Alcarria madrileña, que hay un montón de águilas reales, pues se comportan casi como una imperial, comen conejos, pero las que viven en la sierra comen lagartos y culebras. Entonces, a través de agrópilas y de restos, como las escamas son diferentes, que eso no lo he querido contar, pero bueno, las escamas son un poco... sí hemos podido distinguir las presas de las águilas. Pero bueno, estas... Es un animal muy difícil de ver, es un animal venenoso, pero es opistóglifo. Luego hablaremos de los tipos de dentición de las serpientes cuando hablemos de la culebra bastarda, pero tiene un veneno muy poco potente, además es muy pequeñita, además es imposible que te muerda, porque tiene una boca muy pequeñita y los dientes atrás, o sea que no te cabe el dedo en la boca. ¿El veneno para qué le sirve? Pues para cuando se está comiendo una de sus principales presas, que son las blanos, que son las culebrillas ciegas, que son estos reptiles que son también con forma de serpiente, pero que no proceden del mismo tronco que las serpientes, proceden de saurios, de animales que tenían 4 patas y que las han ido perdiendo y que además son subterráneas. Pues se las comen. ¿Por qué? Pues porque los dos utilizan el mismo nicho, el mismo ecosistema. Muy pequeñita, no, son así. Yo nunca he visto... La bibliografía habla de
habrá de 600 milímetros, pero yo nunca he visto una tan grande, son pues un palmito de culebra. Alberto, me surge una pregunta. O sea, ¿el tema de la muda de la serpiente está asociada al ciclo reproductivo, como pasa en las aves que son... No, hermanos? normalmente depende, porque ahí depende de la cantidad de alimento que tengan. Las serpientes crecen toda la vida. Cuando son viejas crecen más despacio, pero pueden seguir creciendo. Todos los reptiles pueden seguir creciendo toda su vida, pero al final crecen menos. Si tienen mucho alimento y tienen que crecer mucho, pues tienen que mudar. Y si comen poco, como son animales que pueden comer mucho y poco, ¿qué ocurre con los tamaños de las serpientes? Venga, una pregunta, para ver si estáis dormidos. ¿Por qué decimos, o sea, sobre todo cuando hablan de las serpientes grandes, ¿por qué en Madrid las serpientes son pequeñas? ¿Por qué en Madrid las serpientes son pequeñas? O sea, la culebra de escalera puede llegar al 1,5 metros. En Madrid hay un montón de culebras de escalera, pero no hay culebras de escalera de 1,5 metros. Pero sí la otra, la del metro. Pero muy pocas. O sea, hay muchas pequeñas. Pues en mi casa hay varias. Sí, porque hace un exceso de calor y... O de frío, comen cosas pequeñas. Por la mortalidad. La mortalidad. Por la mortalidad en carreteras, básicamente en carreteras. La mortalidad en carreteras es muy alta. Es muy alta, no os imagináis los datos que hay de mortalidad en carreteras. Es tremenda. Además concentrada en muy poco tiempo. Y pasa como con los peces cuando se hace sobrepesca en una pesquería. Pues me voy al Gran Sol a coger bacalaos. Y hay documentales de hace 100 años que se pescaban en Gran Sol unos bacalaos más grandes que yo. Ahora se siguen pescando el mismo peso. Me podían sacar 1000 kilos de bacalaos, sí, pero antes con 1000 kilos de bacalaos había 20 bacalaos. Y ahora hay 200, porque son más pequeñitos. Y le pasa lo mismo, que es que son capaces de reproducirse, aunque sean pequeñas. Entonces yo puedo mantener una población de culebras que no se extingue porque se siguen reproduciendo, pero claro, se reproducen pequeñitas, porque las grandes las han atropellado. Es similar a la sobrepesca. Cuando se habla de una sobrepesca en pesca marítima, cuando el primer síntoma de que estoy haciendo sobrepesca es que el tamaño medio de los peces va disminuyendo, pues a ellas les pasa lo mismo. Y si no tienen alimento, o sea, inhiben el cambio de muda. Crece menos, claro, si crece menos, pues ¿para qué Para que haya mudeo. O no me reproduzco. Si no tengo bastante comida, pues este año pues no desarrollo óvulos y no hago puesta. ¿Es anual siempre el celo? Anual, quiero decir, todos los años o cada 3 o... En la única que es bianual es en la coronela austríaca. Las demás son anuales, normalmente en primavera, y hay especies que es cada 2. Por ejemplo, las víboras, bueno, no les da, pero porque son animales, sobre todo, imaginaos una serpiente que viva a 1500 metros. Va a estar mucho tiempo inactiva porque va a haber muy poco, una ventana de tiempo va a ser mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y en octubre empieza a hacer frío. O sea que solo vivo, claro, dice, has vivido 50 años, digo, sí, pero 5 meses al año. Es como si hubiera vivido 25 o menos. O sea, viven, y luego, si la disponibilidad de alimentos es menor, pues menos. ¿Cuántos años viven? Pueden vivir muchos años las culebras, pueden vivir más de 30 años. De hecho no mueren, ¿no? No mueren nunca. Aquí tenéis la culebra de cogulla. Esta se distingue un poco más porque tiene como un collarcito negro. Pero si alguna vez veis una, vais a ver una culebra rara. Es que es rara, es que se la ve rara, tiene una cabeza pequeñaja, es un bicho raro, pequeño. Y ahí tenéis las 3. La culebra de cogulla, con su manchita negra, coronela austríaca y coronela girondica, la culebra lisa meridional. Esta es la que por debajo es naranja, y esa es la austríaca. Pues sí, incita un poco a la confusión con la meridional, con un juvenil de escalera, un poquito, porque como tiene ahí los travesañitos... Todos los juveniles de las culebras se incitan a confusión. Luego os traigo una foto que me han mandado de la Comunidad de Madrid precisamente esta semana, de una identificación mal hecha, y digo, mira, que no habéis citado este bicho aquí, y digo, es que no es, se parece, pero no es. Los jóvenes, por ejemplo, un bicho que da muchos errores de identificación, muchísimos,
es la culebra bastarda, que encima el joven no se parece en nada al adulto, luego la vemos. Bueno, estas son las tres, esto es lo más difícil de culebras, de identificación. Esto es lo más... Y realmente, pues aquí no vamos a tener coronela austríaca y estas dos pues sí son diferentes. Y esta no la vais a ver a no ser que tengáis una suerte del copón, que tenéis que ser muy afortunados. Serían estas tres. Y esto, pues, esta manchita que tiene la culebra de cogulla, porque este antifaz pues la tiene también la culebra meridional. Y todas son grises y pequeñajas, y es que son una culebra de nada. Pues pasamos de unas culebras pequeñísimas a este monstruo que puede tener casi 2 metros, que es la culebra de herradura. La culebra de herradura ocupa sobre todo el oeste de Madrid. Últimamente estamos viendo cierta tendencia a la expansión. Es una especie que no le va mal, está en expansión, y estamos viendo una expansión tremenda en islas, pero una expansión no deseada. Tenemos un problemón tremendo en todas las Islas Baleares porque hemos introducido culebras de la península donde no había. Y esas culebras están depredando sobre las poblaciones de lagartijas autóctonas. Y no sé si habéis oído hablar del ferreret, que es el sapo partero balear. El ferreret es el último vertebrado que se descubrió en Europa. Se descubrió para la ciencia. Porque el payés, el paisano de allí de la Sierra Tramontana Balear lo conoce toda la vida, pues son los sapos que hay allí. Pero no estaba descrito. Es un sapo partero que lleva los huevos detrás, como los sapos nuestros, pero es una especie nueva. Y uno de los grandes problemas que tiene esa especie es las culebras de agua, que hemos introducido desde la península. Esa es una historia apasionante, pero esa para otra charla el año que viene. Bueno, la culebra de herradura. Una culebra trepadora, ovípara, que come de todo. Se han descrito predaciones de murciélagos porque los cogen en sus refugios. Son capaces de meterse con los murciélagos de bosque que se meten en agujeros de los árboles, pues se lo aprenden y se los comen. El principal predador es la culebra, es el águila culebrera, que es el enemigo. La águila culebrera, un bicho que solo come culebras, que es mala. Y esta, por ejemplo, yo me la he encontrado mucho cuando vas a los zocos, en Meknès, Marrakech, en todo el norte de África. Es la que tienen los encantadores, porque es una serpiente muy grande, muy bonita, muy vistosa. Esto es venenosísimo, es totalmente inofensiva. Bueno, mejor que cojan estas a que cojan animales venenosos de verdad y les arranquen los dientes, que es la otra cosa que hacen los encantadores de serpiente. Esta culebra realmente lo más llamativo es cómo se ha extendido en todas las Islas Baleares. ¿Sabéis cómo ha llegado? No. Sí, ha llegado en barco, pero ¿por qué han llegado tantas culebras de escalera a Baleares como para establecer una población? Olivos. Se ha puesto de moda. Las ratas. Los olivos centenarios para los chalés de los actores. Las grandes mansiones en Baleares les gusta tener olivos centenarios, que son muy bonitos, y entonces esos olivos se exportan desde Extremadura. Entonces coges un olivo centenario, me lo quiero llevar a Baleares, lo primero que hago es una poda salvaje y me espero al invierno. ¿Para qué? Para que el árbol esté en periodo de pausa. Y en invierno corto 1 metro cúbico de tierra y con una grúa y lleno un barco de olivos centenarios, cada uno con 1 metro cúbico de tierra. ¿Qué hay entre las raíces en los agujeros del olivo centenario? Culebras de herradura pasando el invierno. Entre otras cosas, me imagino. También han llegado culebras de escalera, sobre todo esas dos especies, culebra de herradura, y entonces llevamos ya unos años, sobre todo en Ibiza, el mayor problema es en Ibiza, pero ya ha aparecido en Mallorca y ha aparecido también en Menorca, y es que estamos hablando de las lagartijas de las pitiusas, de todas las lagartijillas que han ido evolucionando en Baleares sin serpientes. Entonces, pues no huyen, no tienen mecanismo de defensa y estas se ponen las botas. Hay uno de los que os he puesto al principio en las fotos, lleva 2 años yendo allí haciendo campañas de erradicación de serpientes. Y decía, joder, toda la vida,
saliendo por la tele, haciendo artículos, no maten las serpientes, y ahora salgo en la televisión balear, si usted ve una serpiente, mátela, porque no hay otra, es que es muy difícil. Y erradicar una serpiente es tremendamente difícil. Se considera invasora, entonces. Sí, sí, es una especie que está en el catálogo nacional como protegida, pero allí es invasora. Y es muy difícil porque se esconden, porque comen una vez y luego las serpientes cuando han comido se esconden porque son presas. ¿Para qué voy a estar activo? ¿Para qué? Me entierro y hasta que no tenga hambre otra vez. Y claro, una serpiente que se ha comido una rata así de grande o que se ha comido un lagarto tarda mucho en tener hambre, en digerirlo, y además con ese metabolismo tan bajo no necesito mantener la temperatura. Hay serpientes que comen 2 veces al año. Serpientes de alta montaña, pero víboras, que comen solo 2 veces al año. El resto del tiempo, ¿qué hacen? Salgo, tomo un poco el sol, ya estoy calentito, voy a buscar un bicho, me lo como y ahora me escondo para que no venga alguien a comerme. Entonces es muy difícil. Tenemos un problemón tremendo, eso no lo he traído porque no eran culebras de Madrid, y bueno, pero en las Islas Canarias, por ejemplo, hay un proyecto LIFE con dinero europeo que nos estamos gastando un dineral por la culebra real californiana, que es una culebra que se vende para terrarios. Es la típica culebra, el típico chico que quiere aprender, pues la culebra más fácil de tener es la Ampropeltis, que es una especie americana, y allí pues las han soltado, se han escapado y están criando. Y allí hay lo mismo, el mismo problema con todos los lagartos canarios, que encima en cada isla tiene su lagarto, el lagarto gigante de Canarias, el lagarto gigante del Hierro, y es un problemón. Y no somos capaces. O sea, hemos hecho de todo. Ahora con los drones se está trabajando mucho, porque antes no había drones, pero realmente es difícil, porque es muy difícil localizarlas. Se hizo un estudio que a mí me hacía mucha ilusión, que era a ver qué hacían. Se les puso con cirugía por dentro unos emisores que durante casi un año nos iban a dar información de dónde estaban, pero claro, lo que veíamos es que estaban enterradas, ¿no?, en los agujeros y tal. Y cuando se estaba haciendo ese trabajo, somos así de listos, a alguien se le ocurrió que era bueno adiestrar halcones Harris para coger culebras, y funciona muy bien, es verdad que funciona muy bien, pero fue a cogernos la culebra que tenía el emisor, a la suerte, y nos quedamos sin datos y no se ha vuelto a hacer, pero yo creo que es algo a investigar, ¿no? Lo de Harrison. Lo de Harris sí, además sí que cogen, porque claro, el pájaro desde arriba los coge muy bien. ¿Cómo hacíais la lectura de datos? O sea, porque eso no Era de radio, era por radio. Por radio. Por radioseguimiento, ibas allá al lado y veías pues los sistemas típicos de radioseguimiento son antenas direccionales donde tienes que triangular. Tú te vas moviendo pi, 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 pues allí suena. Entonces me voy allí, hago otro y hago un triangulación y digo, bueno, pues está aquí. Normalmente está aquí abajo, pero ya sabes dónde está. Un live, un montón de dinero y no somos capaces de erradicarlas. Y con esta nos va a pasar en Ibiza lo mismo. Es un bicho que no se puede poner una trampa, porque un ratón pones una trampa y cae. ¿Cómo pones una trampa para una serpiente? Que son especialistas, escapistas, que se sale de cualquier lado. Las serpientes es que se escapan. Para esto, los dibujos son tan típicos que una serpiente viva pues no vais a tener duda, pero si os encontráis una piel, pues ahí ya viene muy bien esto. Que te lo dicen todas las guías. El ojo está separado, el de las supralabiales, por una fila de escamas. El labio, estas son las supralabiales, en las otras culebras, las supralabiales tocan el ojo, pero aquí hay una fila de escamas en medio. Entonces cuando veáis una muda, si lo veis así, esta muda pertenece a una culebra de herradura. Esto es diferente también, o sea que se distingue muy bien. Esta es la fila de escamas. Y ahí la tenéis. Cuanto más al oeste os vayáis, más vais a encontrar. Si vais hacia Valdemaqueda, Ceniciento, ahí es donde más hay, ¿no? Y cuando más os venís hacia Madrid, pero han llegado a la zona de Torrelodones, a Galapagar, o sea que... Yo no sé, aquí, no sé si la habéis visto alguna vez. Pero puede haber, ¿eh? Yo en Valdemorillo ahora mismo estoy haciendo memoria y no me suena.
Esta es la culebra más famosa, la culebra de escalera, que casi todo el mundo ha visto porque es bastante numerosa. Se me ha olvidado comentaros, como es muy buena predadora, también se mete en los nidos. Muy buena trepadora, también se mete en los nidos, y los pájaros son una parte importante de su alimentación. La culebra de escalera. ¡Buah! Fijaos, todo Madrid. Es una especie muy extendida y es de las especies más atropelladas. Se llama escalera porque tiene peldaños, pero tienen peldaños solo los jóvenes, los mayores no tienen peldaños. Y este es el color normal, marrón oscuro. Fijaos, ya estas dos ya tienen el color más típico. Estas son constrictoras, no sé si alguna vez habéis visto, eso no os he traído. Cuando una culebra coge normalmente un mamífero, o un gazapo, o una rata, o un ratón, lo muerde y se enrosca. Si las habéis manejado, las culebras escalera, en cuanto la manejas se te enrosca en el brazo y empieza a apretar. Además empieza a apretar como despacio, ¿no? Como que aprieta un poquito, luego apretando. Pues eso mismo hacen con las presas. Se enroscan alrededor del ratón, pero no tiene fuerza para matar. Entonces lo que hace es que se enrosca y el ratón se queda ahí diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Pues lo que pasa es que el ratón respira, toma aire, y cuando echa aire, cierra un poquito, y anda, ya no puedo coger más aire. A la siguiente, y así, y llega un momento que se produce la asfixia porque estás tan apretado que no puedes coger aire, y así los mata. Y así se los come. Alberto, perdona, una pregunta. Es que hace unos años yo tuve que alimentar en un terrario una escalera y vi que antes de enroscarse como que se acercaba al ratón y abría la boca mucho. No sé qué sentido tuvo eso. A lo mejor estaba colocando la mandíbula para el ataque. Pero como decía, a veces la tienen desconectada. Luego lo veréis que después de tragarse un bicho empiezan a hacer así para conectar la mandíbula. Pero no es algo... Pero normalmente van con la lengua pim 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 y ¡zas! Le lanzan. Me llamó la atención porque yo lo que pensé, digo, a lo mejor es que como que está midiendo el... No, estaría ajustando ahí un poco los... ¿Cómo distinguir una muda? Pues ya habéis visto si la veis, pero ¿cómo distinguir por escamas? Esta es la escama rostral, esta de aquí. Y en culebra de escalera tiene un pico muy grande hacia atrás que no tienen las demás culebras. Esta sería, por ejemplo, una coronela. Entonces esta escama tiene una forma planita, mientras que si yo mido desde arriba una culebra de escalera, voy a ver una escama muy grande y con un pico hacia atrás, que se ve muy bien. Fijaos aquí. ¿Veis? Entonces, esa escama, cuando veáis una muda, si tiene esa escama, vais a saber porque solo lo tiene la serpiente de escalera. Así que así podéis distinguir muy bien las serpientes de escalera. Lo mismo. Que es muy grande. Me encanta, esta salida en los documentales de Fer y Rodríguez de la Fuente como la gran culebra rayada. Como era así, era muy poético el tío, pues era la que le ponía a las águilas culebreras para que se las comiera, y la que se enrosca en los documentales y tal es esta. Ahí veis un joven, que me preguntabas tú lo del color, fíjate qué color tiene este joven, pues las hay mucho más blancas y luego hay algunas que son grises, pero gris ceniciento. Las rayas longitudinales también son distintivas de la escalera en adultos, ¿no? Aquí sí. No hay otra que se parezca. Bueno. La culebra de agua, la Natris maura, la culebra de agua normal, no la de collar, la culebra viperina, tiene una coloración que se llama bilineata, que tiene dos líneas. Y esa coloración bilineata, igual que puede ser melánica, puede ser bilineata. Es una coloración rara. Yo habré visto en mi vida 3 en Madrid, 3 bilineatas, y todas en el Parque del Sureste, no sé por qué. Algún gen habrá por allí, en la zona de Rivas, de San Martín de Valdeiglesia, en esa zona que las he visto, además muy bonitas, bilineatas.
También puede haber esa coloración en la víbora de Seoane, la víbora que hay en la cornisa cantábrica. Ahí hay bastantes que en vez de tener el diseño en zigzag tienen unas dos líneas muy marcadas, pero son dos líneas de otro color. Como apunte, esto lo hemos hecho con culebra bastarda y con culebra de escalera. Cuando hay atropellos en primavera, como yo como siempre paro y miro a ver si ese bicho está vivo, ¿no? Pues muchas veces le pasa un coche por encima, parece que está hecho polvo, pero le dejas unos días, se va recuperando y tira. A veces, si está muy hecho polvo, pues cuando en Grefal se lo llevamos, le decíamos, pues déjalo hasta que coma, ¿no? Y lo dejas ahí casi un mes y al mes le echas un ratón y ya ves que come. O sea, si no le han pasado muchos coches por encima y no le han machacado una zona vital, pueden sobrevivir a un atropello. Pero lo que hicimos una primavera que había atropellado una culebra de escalera y luego lo hemos hecho con culebra bastarda y también ha funcionado, es meter los huevos en incubadora y salen las culebritas. Y además es muy bonito porque los puedes incluso ir viendo cómo se va desarrollando con un ovoscopio, con luz, con una linternita. Y además cuando nacen no te lo crees, porque nace una serpiente enorme que ha salido un huevo muy pequeñito porque está muy enroscado, o sea, sería imposible. Bueno, también es muy difícil meter a un bebé que ha nacido dentro, pero con la culebra sería más difícil todavía. O sea, es imposible cómo ha podido salir esa culebra tan grande de un huevo tan pequeño. Pues sí que salen, y salen. O sea, que si alguna vez cogéis una culebra que está atropellada, lo hicimos porque el atropello la había espachurrado y estaban los huevos por la carretera y se me ocurrió y desde entonces lo hacemos y nada, hay que meterlo en una cajita con vermiculita y tal. Bueno, todos los que tienen en las tiendas estas de reptiles, todos tienen el sistema y la incubadora es una chorrada, es un poco de agua caliente ahí y como lo único que no puede estar en un ambiente muy seco. La vermiculita es un sustrato como una arena que mantiene un poquillo de humedad. Y salen las culebrillas y te da una alegría. Y bueno, la madre se ha muerto, pero esta por lo menos. Y aquí tenéis un apareamiento. A veces vemos dos, a veces vemos tres. Cuando hay una hembra, a veces hay hasta 4 o 5 machos intentando copular con ella y se hacen ahí unas pelotas de serpientes, ruedan juntas. Y bueno, como no tiene otra forma de sujetarla, esto también lo hacen los lagartos, ¿no? Que los machos muerden a las hembras. Las serpientes, como son así tan especiales, en vez de tener pene, tienen 2 penes. Es como un enchufe y las hembras tienen 2 clítoris también, se llama hemipene y hemiclítoris y parece ser que es más fácil porque como estás así de lado, con que le metan uno vale. La culebra bastarda, lo mismo, una distribución muy grande. Esta llega hasta los 2 metros. Y esta es la serpiente que habíamos visto que era de una familia diferente, que era Opistóglifa, que tiene veneno, pero tiene los dientes muy atrás. Come un poco de todo. Las culebras bastardas, claro, los cazadores les tienen mucha manía, pero es que es verdad que a veces yo me he encontrado culebras bastardas que han entrado en una madriguera de conejos. Es que los conejos para parir, en vez de meterse en las madrigueras esas grandes que utilizan unas gazaperas más pequeñitas y como la encuentren, se meten los 7 gazapos y unos gazapos enormes y se los comen los 7. Esto es típico de culebra bastarda. Pero vamos, le da igual ratones que conejos, que aves, que lagartos, lo que pille. Sí que es verdad que el veneno, a mí me han mordido muchas veces, nunca me han inoculado veneno. Algún compañero que sí que le han inoculado veneno, se le hincha un poco el dedo, ¿no? O sea, te tienen que morder y como que le tienes que meter el dedo porque tienen los dientes muy atrás, luego lo veremos. Pero también es verdad que, y eso la primera vez que lo vi me llamó mucho la atención, de una culebra bastarda que le pegó a una rata un mordisco, una rata bastante grande, y la rata se murió en 5 segundos. Y dice, pues sí que le ha inoculado veneno, o sea, le mordió bien, y fue morder, soltar,
Y yo esperaba que la rata se fuera y empezó a hacer cosas raras y allí se quedó muerta. O sea que sí que es útil para cazar. Y esta es la otra especie muy afectada por los atropellos, por lo mismo, porque salen a las carreteras. ¿Comen huevos? ¿Comen huevos? Yo lo que he visto es que en los nidos se comen los pollos. Como hay serpientes especializadas en comer huevos. Yo creo que sí, que podrían comerse un huevo. Pero ni lo he visto en la bibliografía, o sea, no es algo que sea fácil de ver en el campo. Si le das un huevo en un terrario, pues alguna aprenderá y se lo comerá, pero no... Porque ellas detectan los nidos y los pollos cuando han nacido los pollitos, que es cuando se mueven, cuando huele, cuando hay ese movimiento, ¿no? Pero que encuentren un nido con huevos es más difícil. Nosotros hemos visto entrando en colonia de un zapador, entrando en los agujeritos por la Sí, ventana. sí, pero no era esta, era bueno, la escalera. Ah, pues Es que les encantan, pero es que claro, se comen todos. Además que eso se lo aprenden. Si os encontráis una muda, para diferenciar la culebra, ¿os acordáis que la culebra de escalera, esta escama que era la rostral, se metía hacia atrás? Pues esta no. Pero en cambio tiene esta escama frontal que parece como un avioncito o como una nave espacial, que es muy estrecha y que se mete ahí entre las supraoculares. Y luego además hay dos loreales, que son estas escamas que hay aquí delante de la preocular y de la nariz, hay dos. En las otras escamas que no. Pero yo lo que le digo a todo el mundo, cuando veas una culebra bastarda tiene cara de mala leche, porque tiene como cejas y está como enfadada. Y es fácil, se le distingue muy bien, tiene las escamas estas, las escamas supraoculares como que salen por delante del ojo y le da un aspecto de enfadada. ¿Veis? Y luego en los ejemplares adultos, cuanto más viejos son, en el tercio anterior se les pone una mancha negra muy conspicua, que es muy fácil de ver. ¿Ves una culebra verde oliva? La gente del campo jura y perjura que te da latigazos. A mí, yo eso nunca lo he visto, pero oye, no lo descarto. A ver, que yo hace poco me encontré con una, además que era noviembre, el año pasado, y pensé que estaba muerta, entonces me acerqué para tirarle fotos, y entonces de repente se puso... Se levantan, sí, eso sí lo hacen. Sí, eso se levantan, y hostia, fue... pero se levantan mucho, ¿Qué es esto tan bonito? porque son muy largas y entonces se levantan así, se levantan mucho. Y son rapidísimas, o sea, en terreno irregular a la carrera no la cogéis. Porque yo he corrido mucho detrás de ellas, no la coges. Son muy rápidas. Estos son los dientes. Estos son los dientes normales. Este es un bicho atropellado, ahí veis la tráquea. Y estos serían los dientecillos con los que inyectan el veneno. La glándula del veneno está aquí, pero no es como la víbora, que en las víboras los dientes con los que inyectan el veneno tienen un perfecto canal, es como una jeringuilla hipodérmica, ¿no? Que pinchas y luego empujan, eso es lo que hacen las víboras. Estas no, pero tienen esos dos dientecillos, pero claro, imaginaos que para que os muerdan con esto le tienes que meter toda la mano o le tienes que meter el dedo dentro de la boca, y ellas, el mordisco normal de defensa que hacen, no van a inocularte porque no quieren comerte. Ellas muerden con eso a un bicho que se lo quieren comer. Las serpientes son capaces de decidir si cuando muerden inoculan veneno, las víboras también o no. O sea, una víbora te puede morder y si no quiere, no te inocula veneno, aunque te clave los dos colmillos. Si quieres, sí. Vemos qué diferencia de color en la misma especie. No tiene nada que ver, esto es un ejemplar juvenil. Pero aquí veis esta escama tan característica y la escama que tiene encima del ojo que le da ese aspecto de mala. Y estos son los dientes de las víboras, de los crótalos, de los otros serpientes. Además son dientes articulados, porque claro, son tan grandes que no podrían cerrar la boca. ¿Qué hacen para cerrar la boca? Los pliegan. Las víboras no, las víboras los pliegan muy poquito porque no son tan grandes. Eso es un crótalo americano.
Bueno, pues con todo esto que os he ido contando ya os sabéis los 3 tipos de dientes que tienen nuestras serpientes. La mayoría, aglifos, no tienen colmillo y no son venenosas, que son casi todas. Opistóglifo, la culebra bastarda y la culebra de cogulla, que los tienen aquí detrás. Y solenóglifo, que son los colmillos inoculadores con un canal cerrado por dentro, por donde va a ir el veneno totalmente dirigido. ¿Os acordáis de la mancha negra esa que os decía de la culebra bastarda? Aquí la veis. Venga, examen. Esta de aquí. ¿Qué os parece? Están escogidas a mala leche, ¿eh? ¿Quién ha dicho herradura? Pues el señor, esto es una culebra de herradura. Herradura, además las manchas estas negras normalmente están rodeadas de blanco, pero cuando son tan pequeñitas no se ve bien, pero ves que son como puntitos ahí negros grandes. Esa es una culebra de herradura. Esta de aquí. Bastarda, joven, por eso tiene... ¿Y esto? Porque tiene como peldaños, pero los peldaños de la escalera son negros y estos son blancos. Pero la cabeza es puntiaguda, ¿no? La cabeza está un poquito puntiaguda. Puede ser víbora. Pero aquí parece que hay escamas. Y las víboras no tienen escamas en la cabeza. Esta foto me la han mandado los técnicos de fauna de la Comunidad de Madrid, porque venía de una zona del sureste donde no hay culebra de herradura y la habían identificado como culebra de herradura, pero es una culebra bastarda. Es un joven de culebra bastarda. ¿Veis? Se le ve el avioncito, ¿no? Se le ve el avioncito y luego, ¿veis estas manchitas, estos peldaños blancos? Pero con los jóvenes siempre hay, y de hecho esta, pues los propios técnicos dudaban y a veces no, oye, ¿esto qué es? Porque dudamos, no sabemos y el... No sé quién se la habría llevado, bueno sí lo sé, pero no lo voy a decir para que no quede mal, se la había llevado, mandado la foto diciendo que era una culebra de herradura. Seguimos con las culebras y nos vamos a las culebras de collar. Esta antes en los libros era Natris natris. Ahora lo que hemos hecho es separar Natris natris. Son las que están de los Pirineos para allá. Y aquí en la península nos hemos inventado esta especie, porque parece ser que son distintas, que es Astreptophora. Son culebras que pueden ser muy grandes. Yo hace años que no veo una natris grande en Madrid, por lo mismo, porque las atropellan, pero estas pueden ser muy grandes. Estas en Alpedrete había unas culebras enormes, porque allí había mucha comida, había peces y crecían mucho, pero una culebra diurna, acuática, aunque no bucea muy bien. La Natris maura bucea muy bien. Esta es acuática, además en toda la área de distribución está siempre ligada a ríos, siempre ligada a masas de agua. Se alimenta de peces también y de anfibios, pero no es tan buena buceadora como la otra. ¿Y por qué se llama culebra de collar si este bicho no tiene collar? Porque los jóvenes son totalmente distintos, pero tienen un collar. Estos sí que pueden ser de todos los colores. Esto yo los he visto hasta naranjas chillones, los jovencitos. Y tienen un collar muy marcado y muy bonito. Las natris tienen, las dos especies, una característica inconfundible, que es que la vais a coger y de repente os huele la mano fatal. Y es un olor que por más que te laves no se quita en 2 días. Entonces eres que era una natris, es un sistema defensivo. Tienen unas glándulas cerca de la cloaca que cuando se sienten amenazadas secretan una sustancia pegajosa y asquerosa y que huele fatal. Además es que se te queda el olor en la mano durante mucho tiempo. Y aunque habéis separado las dos especies en la nomenclatura, ¿habéis dejado a Linneo como el primero que...? Claro, porque él fue el que la describió en principio. Por eso está entre paréntesis, ¿no? Si no estuviera entre paréntesis, porque Linneo la describió como Natris natris. Como Natris natris. Pero ya luego cuando le cambias, aparece ya Linneo entre paréntesis, es decir, que ha habido un cambio. Entonces
Entonces el mal olor es tremendo y luego estas serpientes tienen un comportamiento que se llama tanatosis, que es que, a ver, bueno, luego la enseño, que se hacen las muertas. Entonces, pues se hacen las muertas que te engañan. Pues está muerto y la cojo en la mano y se cae así flácida y joder, pues este bicho que le ha pasado y la dejas ahí y sale corriendo. Debe ser un sistema que funciona. ¿Cómo distinguir natris natris y natris maura si no estáis muy avezados o tenéis duda? Pues os encontráis la muda, veis la piel y no sabéis de qué es. Pues una tiene, aquí natris maura tiene 2 escamas detrás del ojo y 2 delante, y natris natris tiene 1 delante y 3 detrás. O sea, es muy sencillo porque se ve muy bien. Porque esta escama es muy grande. Entonces natris natris solo tiene 1 y esta tiene 2. Me han dicho que las chicas que trabajan, ¿vale? ¿Veis aquí? Qué bien se ve. Una muy grande y 2. Hay 1 y 2. Hay una muy grande. Casi dividan entre ellos. Por eso son 2 especies distintas. Pero estas y otras, dice. Sí, aunque están juntas no hibridan, pero es que además deben de tener un olor distinto porque los machos no se acercan a las otras. Puede que haya hibridación, pero de hecho ahora antes teníamos más dudas, ahora con los análisis genéticos se ve muy bien cuando ha habido hibridación y no hay. Hay otras especies donde sí que, incluso de reptiles, donde sí que puede haber algo de hibridación, por ejemplo en los Galápagos. De hecho, uno de los gordos problemas que tenemos ahora con los Galápagos leprosos, que es una especie que no tiene problema de conservación, es que a alguien se le ha ocurrido traer una especie de Galápago que es del mismo género, una especie asiática, que viene de muy lejos, pero está muy emparentada y entonces hibridan. Y nacen galapaguillos que son mixtos. Y entonces pues es uno de los problemas que de hecho nos ha costado bastante, pero ya va a aparecer esa especie como especie exótica invasora para poder prohibir su venta. ¿Esto qué es? Esta es maura. ¿Podría ser natris natris? Pues podría ser. Tiene un color muy de natris maura. Y esta, collar, y veis aquí que bien se ve la escama esta tan grandota. Es que aquí yo... 1, 2, natris maura. Y esta es una culebra de collar adulta que todavía mantiene el collar. A veces lo pierden, a veces no. Tanatosis, pero es que son unas actrices fantásticas. Sí, con la lengua toda, panza abajo, flácida, es que la coges y se queda flácida así. ¿Pero qué te ha pasado? Si no te he hecho nada, estabas por ahí corriendo, te he echado la mano, igual he apretado mucho, no. Lagarto, que he visto yo eso también. Es un mecanismo que debe funcionarles. Pues vamos, pues predador que más le da, se la va a comer igual. Salió el año pasado en el National Geographic las ranas para evitar a tosigar a los machos que con eso están muertas. Sí, pero eso vale para algunas ranas. En un trabajo que hicimos en Somiedo, con rana temporaria, que es una rana parda que hay allí en altura, bueno, la típica rana parda de toda la cornisa cantábrica. Entonces ha sido un trabajo en unos lagos de alta montaña que se estaban deshelando y además pasan todos los anfibios. Lo primero que llega a la charca son los machos. Llegan los machos en celo y están ahí esperando a que lleguen las hembras, que llegan después. Están ahí cantando, llamando a las hembras. Entonces, empezamos a encontrar, era el inicio de la temporada, debía ser marzo-abril. De hecho quedaba un poquito de hielo en los bordes del lago y estaba todo lleno de machos. Cuando volvimos habían llegado unas pocas hembras y las habían ahogado los machos. A los 3 días en el fondo había una hembra
hinchada, podrida, y el macho ahí agarrado diciendo, sí, sí, pero yo aquí me espero. O sea, los celos son tan intensos y pasa con muchas que les cogen tantos que las ahogan. Sí. A las primeras que llegan, luego ya llegan muchas y ya se desahogan. Culebra de collar, que aunque ya no le queda collar. Y bueno, pues la culebra viperina lo mismo, el mal olor es el mismo. Esta tiene lo que se llama mimetismo batesiano, que antes me habéis preguntado que también tenían los jóvenes de culebra bastarda, que es que cuando se sienten amenazadas, como tienen las vértebras estas del cuello, las sacan y entonces se les pone la cabeza triangular. Entonces dices, bueno, si es una víbora, tiene la cabeza triangular. Y si te acercas, te lanza la boca, pero no te muerde, te golpea. Pero claro, tú ves que de un bicho con la cabeza triangular te tira la boca y entonces funciona. Y es un mecanismo porque además incluso el diseño asemeja un poco a la víbora. El zigzag que tiene la víbora se parece un poco. Por eso se la llama viperina. Y lo de Maura, tengo un amigo que se apellida Maura. Y un día me preguntó, oye, hay una culebra que se llama como yo. Este es un poco racista, digo, sí, Maura, de Mauritania, pero es de... Pero entonces yo, digo, no digo nada. Esta, en cambio, bucea muy bien y nada muy bien. Y también puede hacer el sistema ese de muerte. Y ahora... Este es Natris maura. Eso es un renacuajo de sapo de espuelas. Esto es una charca artificial que hicimos para anfibios. Y... Esta es una charca artificial que hicimos para anfibios y yo también trabajo en el programa de conservación de la cigüeña negra y entonces hacemos alimentación suplementaria para las cigüeñas negras, para las zonas que hay cerca de los nidos. Y entonces echamos unas tencas ahí en la charca esa y venían las cigüeñas negras a comer y alimentaban a los pollos. Y entonces esta se lo aprendió y bueno, pues pudimos ver cómo ahí veis, la ha cogido con los dientes agarran perfectamente y es imposible que se escape la tenca. La ha sacado del agua. ¿Está viva? Sí, sí, está viva, lo acaba de sacar. Y ahora busca la cabeza. Y ahora vais a ver lo que os comentaba, cómo avanza la mitad de la cabeza de un lado y la mitad de la cabeza del otro. Qué rápido, ¿no? Rapidísimo. ¿Se ve con una cámara normal o con un telescopio o con...? No, con una cámara normal, Se ve súper cerca. con un zoom, Con un megazoom. con un 600. Mira, ahora mira los lados. ¿Veis cómo derecha, izquierda? Derecha, izquierda. Ese que le dura una semana, por lo menos, ¿no? Sí, fácil, descanso, pero sigo, bueno, se comió 3. Fijaos cómo se van moviendo los músculos para empujar el pez hacia el estómago. El estómago está aquí atrás. Ya está. ¡Hala! Y ahora, atentos ahora. ¿Veis lo que está haciendo? Colocando la mandíbula, porque la ha desencajado. Y aquí está, y aquí atrás ya está el pez. Bueno, y por fin llegamos a las víboras. Está claro por qué se llama hocicuda, ¿no?
A ver, lo primero, ¿cómo distinguir las víboras? Por la pupila. Las víboras, esto solo vale para España, ojo, que si os vais a África o os vais a América, os podéis encontrar con serpientes con el ojo redondito que os pueden matar. Pero aquí en España, si vemos una serpiente con el ojo redondito, la podéis coger con más o menos precaución, pero no va a ser venenosa. Las víboras siempre tienen la pupila vertical, como los gatos. Y aquí lo que os comentaba, hay 3 especies de víboras. La tastique y la víbora hocicuda, que es la más frecuente, Vipera aspis, y Vipera de Sevane, que es la víbora de la cornisa cantábrica. Y a estos de Grefa no se les ocurre otra cosa que aquí hacer un proyecto de introducción de buitre negro. Y allá se fue la chica que estaba trabajando con buitre negro, llegó y había unos niños jugando con una serpiente en medio del pueblo. Y la fue a coger para que no... Y es que las víboras se manejan muy mal, porque además te sacan el diente, la tienes así agarrada y saca el diente y te muerde. Son difíciles, hay que saber manejarlas. Entonces, siempre hay que evitar manejar las víboras. Si no hay otro remedio, pues con un palo a una caja o a un cubo, pero de lejos siempre. Y le picó. Le picó y bueno, pues al final acabó en la Lorena. Acabó en el hospital. Entonces me pidió que diera una charla en el pueblo porque resulta que había... Y es que es verdad, en ese pueblo... Las víboras es un animal que cuando es... Donde hay, es localmente muy frecuente. O sea, pues nos encontramos muchas víboras. Y pasa, por ejemplo, en Burgos, que es un sitio que hay muchas víboras y que hay alarmas sociales porque es que la gente... Es que hay muchas, es verdad, es que hay muchas. Tienen un área de campeo pequeño, son territoriales, pero donde hay muchas. Y fui a darles una charla, ¿no?, al pueblo que se llama Viviendo con Víboras, Huerta de Arriba, Viviendo con Víboras. Y les conté todo esto y entonces al acabar la charla, uno que yo no lo sabía, pero era el alcalde, me pregunta, oye, y si yo aquí en medio del pueblo tengo un huerto y encuentro una víbora, ¿qué hago? Pues la das un palo y la matas. Entonces se creó allí y digo, a ver, no quiero que las manejéis. Si vas por el campo caminando, la víbora va a huir. Pero si está en tu huerto, va a seguir estando en tu huerto y estás en medio del pueblo y va a picar a alguien. O sea, vamos a tener un poco de sentido común. Y luego vino el tío y dice, es el primer ecologista que me dice que se puede matar en una víbora. Estaba el tío feliz, digo, hombre, es un caso especial, pero es peligroso tener un pueblo con niños, que había un montón de niños de veraneantes, porque son pueblos que en invierno viven 3, pero en verano muchos veraneantes, pues no conviene. Y no te voy a decir que o sea, si hubiera aquí alguien que pudiera cogerla y llevársela, pero es que aquí no quiero que manejéis las víboras porque son peligrosas. Por favor, en Madrid llaman a los agentes forestales. Te puedes morir. Es que te puedes morir. En Madrid sí. En Madrid sí. En Madrid no hay problema. Más aquí casi no hay víboras. ¿Cómo distinguir las especies? Pues Vipera aspis, pupila vertical, mitad superior del iris clara y 2 filas pequeñas de escamas intraoculares. Realmente entre Vipera aspis y Vipera de Sevane es muy fácil confundirse. Que si el hocico es más prominente, que si no es prominente. La víbora hocicuda, que es la que hay aquí, no nos va a poner problemas. ¿Y cómo distinguir víboras de culebras? Pues las culebras tienen estas grandes placas en la cabeza que nos ayudaban a distinguir, y las víboras no, las víboras tienen escamas como en el resto del cuerpo. Lo cual, si nos encontramos una muda de víbora y vemos la cabeza, vamos a saber que es de víbora porque no tiene escamas, no tiene placas, son todo escamas. Y luego en el ojo, o sea que es bastante fácil de distinguir. Si nos encontramos una muda y no vemos la cabeza, podemos ir a ver la escama preanal, que es cuando acaba por abajo, esto es por abajo y aquí empieza la cola. Y justo cuando empieza la cola, que las escamas son distintas, aquí estaría el ano o la cloaca, y en las víboras solo hay una, y en las culebras hay 2. Es una forma muy sencilla si tenemos la muda entera. En general son pequeñas, pero son mucho más gruesas que las culebras. Es otra forma fácil de distinguir una víbora. Es muy gruesa y luego tiene una cola cortita y muy finita. Con lo cual,
es relativamente fácil distinguirlos. Son anuales, son diurnas, y esta que me preguntabas, normalmente cría un año sí, uno no, como las manzanas, dan un año sí, uno no. Micromamíferos y saurios. Las víboras jovencitas comen lagartijas, y luego cuando se van haciendo mayores ya van comiendo mamíferos, porque se atreven con ellos, pero las víboras pequeñitas son muy pequeñitas. Ojo con las víboras pequeñitas, que nada más nacer tienen veneno que te cagas. O sea, aunque la veas muy pequeñita, es muy venenosa. Y además son muy rápidas, se mueven mucho, dan saltitos. Las víboras pequeñitas saltan, pero saltan como una rana. ¿Y esto qué es? Y son víboritas que acaban de nacer y que se mueven como cuando hemos visto el sistema ese de muelle. Dan saltitos. ¿Cambian la dentición las víboras y las serpientes? Los dientes van, sí, van cambiando como todos los reptiles. Jabalís. No os lo he comentado para las otras especies, pero es el gran enemigo. Fijaos si es enemigo el jabalí, que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Unas islas que hay ahí en el Mediterráneo, en las Columbretes, había culebras, había víboras, y se introdujeron cerdos y acabaron con ellas, las erradicaron. Los jabalíes son el gran enemigo para las culebras, y como hay tantos jabalíes, pues, dicen para todo, también le echan la culpa con los urogallos, con las especies cinegéticas. O sea, el jabalí sí que es verdad que es un gran depredador de reptiles, porque además es capaz de levantar las piedras, al ozar tiene mucha fuerza, levanta las piedras, y los jabalíes son carroñeros. Yo he visto jabalíes comiéndose una carroña de una vaca, o sea que comen de todo. El melanismo en víbora hocicuda es más raro, lo normal es en la víbora de Seoane, que sean melánicas, y normalmente asociado pues a la montaña, ¿no? Porque al ser negro pues te da más, coges más temperatura. Y una de las características de la víbora hocicuda que se ha descrito es que es capaz de utilizar la cola como cebo. Mover un poquito la cola, y entonces se acerca a la lagartija a ver qué es aquello y ñaca. Según el tamaño de la víbora, las víboras pequeñitas paren 2 crías, y una víbora muy grande puede parir hasta 13 crías. Y ojo, media hectárea, o sea, nada. Media hectárea son 5.000 metros cuadrados. En 5.000 metros cuadrados vive toda su vida. O sea, pero son muy territoriales. Y ahí veis el apéndice. Pupila vertical, pupila redonda, o sea que no hay... Parece que te tienes que acercar un poquito para... De verdad, no manejé las víboras, que es difícil manejarlas, y es fácil que te muerdas. O sea, es fácil porque luego si la coges así, te va a morder. Alberto, no sé si lo he dicho, ¿tiene alguna función el hocico puntiagudo? No. Yo sepa, ¿no? Dices que son territoriales, ¿no? Que viven en media hectárea. Se mueven poco, pero no son territoriales. Por ejemplo, las serpientes del género Botrops, que hay en todas las zonas húmedas de Centroamérica y de Sudamérica, en todas las selvas hay las serpientes del género Botrops, que son los crótalos, todos. Esos animales son territoriales, pero es que si tú entras en su territorio van a venir y te van a morder. Por eso te dice cuando vas a la selva, lleva botas altas. Porque es que si te metes en su territorio van a ir a morderte. Las víboras no. Si te metes en su territorio, de hecho todas las picaduras son escaladores. Que estaba escalando, ¡ñac!, y la he agarrado. Que he ido a levantar una piedra, que me he sentado y me he sentado encima. El otro día, ¿habéis visto cuando recogen la hierba y atan la hierba con unos flejes metálicos? Pues al recoger la hierba habían cogido una víbora y se había quedado enganchada con el fleje metálico, y entonces pasó por allí el ganadero, que tenía vacas y pasó cerca, y la víbora le mordió la pierna, me lo contaba, y dijo, y estaba la tía ahí moviéndose. ¿Y qué hiciste? Y dice, nada, ahí la dejé, me fui y estaba muerta. Se había quedado ahí enganchada, pero le había picado. Digo, ¿y qué hiciste? Dice, nada, no veas cómo se me puso la rodilla. Pero, ¿no fuiste al médico? No, nada. Y ya se la había curado. Y
tenía todavía la rodilla un poco hinchada y la había mordido a través del pantalón. Pero claro, estaba el bicho histérico allí intentando escaparse. Yo te lo preguntaba porque las crías me imagino que se tienen que dispersar rápido, ¿no? Para que no se las coman los padres. Claro. La mortalidad es muy alta. Son animales que luego pues tienen poca mortalidad de adultos porque es difícil que los depreden, pero entre los predadores yo nunca lo he visto. Se citan los erizos, ¿no? Como que se las comen, ¿no? Que son capaces de comérselas. Pero ¿Y no es el Homo sapiens el mayor depredador? Claro, bueno, que las O sea, matan. Y de esos hay muchos, además. ¿verdad? Cada vez más. Todo lo que os comentaba del melanismo, esta es una víbora de Seoane, que veis que no tiene hocico, pero que es totalmente negra. No son raras. O sea, las víboras melánicas en la cornisa cantábrica no son raras. Bueno, respecto a la reproducción, los machos compiten, y una vez que han copulado se esperan para que no se acerque otro macho. Y siguen peleando, ¿no? para asegurarse que son los padres. Y las hembras son capaces de retener el esperma hasta que ovulan, y entonces se produce la fecundación. Cuando os comentaba del huevo, de la reproducción interna, de la reproducción, los reptiles, la gran diferencia, lo que os comentaba al principio de la charla, los reptiles inventan la reproducción, la fecundación interna, porque hasta los reptiles, los peces y los anfibios, la fecundación es externa. El pez pone los huevos y el macho los rocía con esperma. La rana pone los huevos y el macho que está enganchado encima los rocía con esperma. Pero claro, si el huevo es impermeable, eso ya no funciona. Tienes que fecundar antes de que ponga el huevo. Y entonces se produce la fecundación interna y es el gran invento de los reptiles, que han inventado el pene. Porque claro, necesitas una forma de hacer llegar el material seminal al interior de la hembra. Los partos normalmente se producen en agosto, pero bueno, depende también sobre todo mucho de la altitud. Cazan al acecho y bueno, pues luego las buscan y se las tragan. Y bueno, lo normal es que coman 4 veces al año, pero está descrito en zonas de alta montaña víboras que se han alimentado 2 veces con 2 buenas presas y el resto del tiempo escondidas. Pues bueno, lo que os comentaba del veneno, pues que es un buen invento, ¿no? Porque te evita, por un lado, te evita tener que pelearte en un cuerpo a cuerpo con una presa que te puede dañar, con un ratón, con una rata que te puede dar un mordisco, que te puede arañar, empieza a digerirlo. Empieza a digerir el ratón antes de tragárselo, porque el propio veneno va a digerir. Y luego, además, eso se ha convertido en un arma defensiva. De tal forma que, además, no solo se supone que debería proteger no solo a las especies venenosas, sino también a las especies no venenosas que tienen un mimetismo, como estas, una coral. Pues está la coral y está la falsa coral, que como tiene unos colores parecidos, y bueno, por si acaso es una coral que es mortal, no me voy a arrimar. Entonces les debería de proteger, si no fuera porque aparecimos nosotros hace 2 millones de años. Han estado 119 millones de años sin problema, pero hace 2 millones de años aparece el Homo sapiens y empieza a matarla, porque ya no vale ese sistema. Aquí veis un poco el sistema de extracción. No ataca si no es molestada, no somos presa, va a huir siempre, si la vemos en una carretera o en un camino no va a hacer nada. Y respecto al veneno, que realmente es muy interesante, es un cóctel químicamente muy sofisticado y que tiene lo normal, efecto proteolítico, que es lo que le va a servir para digerir las presas. Entonces lo primero que te hacen es una necrosis porque te digieren. Tiene un efecto coagulante. Y también en una segunda fase tiene un efecto hemorrágico, ¿no? Que se producen unas grandes hemorragias. ¿De qué depende la gravedad de una picadura? De la cantidad de veneno que te inyecte. Una víbora grande normalmente te va a inyectar más veneno, de dónde te lo inyecte y de tu estado. O sea, no es lo mismo que le pique una víbora a un ser humano de 10 kilos, que sería un niño, que a un ser humano de 100, o al ganadero aquel, pues no le pasó nada. ¿Todas las serpientes, o sea, todas las víboras tienen veneno hemotóxico? ¿O hay algunas neurotóxicas? En víboras, sobre todo, es proteolítico. O sea, los venenos neurotóxicos son más de serpientes africanas, tipo cobra y esas
veneno. Picaduras en España. Estos son datos sacados del Instituto Nacional de Estadística. En 14 años, 1.800 ingresos hospitalarios. El 40% de las picaduras de víbora se produce sin que inocule veneno. O sea, es un mordisco defensivo y diciendo, déjame en paz, no me toque las narices, pero me voy a guardar el veneno porque a lo mejor lo necesito para cazar, o a lo mejor he cazado hace 3 días y he inoculado todo el veneno y ya no me queda. Depende del tiempo que lleve la víbora sin cazar. Normalmente al principio de la primavera es más peligroso porque lleva todo el año ahí concentrando veneno para la primera presa. ¿Tarda mucho en generar veneno de una nación? Buena pregunta. No te sabría decir. Lo que sí que sé es que a veces no te inoculan todo. O sea, puede morderte, te inocula un poquito de veneno, el ratón se muere y me queda por si necesito más. A veces no muerden con los 2 dientes, muerden solo con uno, entonces pues la mitad de la glándula se queda todavía llena. Y estos son datos de 2016, que murió una persona en España, o sea, es peligroso, te puede morir. Murió una persona por picadura de víbora, pero fijaos, 179 se cayeron por la escalera, 157 practicando deporte, 50 de calor, 11 por caerse de una silla, 11 muertos, 4 por ataque de perro, 4 por picaduras de abejas. Un tío, esto además lo miré, porque uno le cayó un rayo y otro que iba andando por la calle se chocó con un señor, se cayó y se murió. O sea que la probabilidad de morirte por picadura de víbora es muy baja, o sea que no hay que tener miedo. Esto se lo puse a los de Burgos, y digo, a ver, que vivís en Burgos, pero que estos son los datos reales. Que hay 283 casos al año de muertes por homicidio en 2016, hace casi 10 años, estoy seguro que hoy hay más. No tienes los de tráfico, no los tienes ahí. Ah, pero porque eran muchos más. Claro, no. O sea, hay más, hay muchas más causas. Están los de cáncer, los de viejo. Además, hay una causa que es porque soy muy viejo, o por término de la vida. Bueno, ¿qué pasa? Pues que cuando hay una picadura de víbora, siempre hay muchas noticias. Tenemos que ir terminando. Vale. Ojo, no se hacen torniquetes, no se succiona, no se extrae, no se aplica hielo porque puede provocar necrosis. Me pico una víbora, me voy al hospital. Antes, cuando le picó a Lorena, le dije, ojo, que te pongas suero, porque si te hubiera picado hace 5 años, te habría dicho que si no te pones muy malo no te pongas suero, porque los sueros que había no eran específicos y a veces se producía una reacción anafiláctica que era peor el suero que la picadura. Hoy los sueros funcionan de maravilla, pero esto es de hace 10 años. ¿Te refieres a sueros antivenenos? Antiofídico. El suero antiofídico que había, hace 15 años no era específico para las víboras y a veces provocaba una reacción peor que la que te iba a producir el veneno. Pero hoy el suero es muy bueno, es de hecho, Hiperfab. Es muy corriente que en primera instancia no te pongan ese suero. No lo tienen. Sino que te pongan un chute de Urbasón. En el centro de salud no lo tienen, por eso os digo, no vayáis al centro de salud. Idos siempre directamente al hospital, que es donde tienen suero. Un hospital lo más grande posible, porque es importante que te pongan suero. Aunque en principio no estés mal, luego te vas a poner muy mal. Y este es un caso. Esto es un labrador de 3 meses que nos ha llegado este año a la Facultad de Veterinaria. Yo estoy en el hospital y le picó una víbora en Burgos y nos lo trajeron corriendo. Y entonces el perrillo entró que se moría, con la cara totalmente... Le había picado, había visto una víbora, le había acercado a olerla y le había picado una víbora pequeñísima. Estuvo a punto de morirse porque le falló totalmente el riñón. Estuvo 2 días en diálisis. Se quedó sin riñones. El veneno de la víbora le machacó los riñones de una forma, porque bueno, esto era una inflamación tremenda, pero no pasaba nada más, pero le tuvimos que poner en diálisis porque se iba. Y nada, unas hemorragias grandes y luego se le quedó cara de susto, pero se curó Pero tenía un edema enorme y el riñón se recuperó y
Yuna, es una perrita, se llama Yuna. Es que me llama la atención que has dicho que en Valdemorillo no hay apenas. Yo tuve un perro, salió el lavador, me acuerdo, un cruce de lavador de más de 45 kilos, le mordió una víbora en el cuello, en cuestión de segundos empezó a tener alucinaciones. Porque ¿Aquí en Valdemorillo? Sí, en mi casa. Empezó a tener alucinaciones. Tengo la inmensa suerte de tener una veterinaria íntima amiga mía que vino inmediato, rebanó aquello a lo bestia, le metió el vaso en vena, empezó a sacar aquello con una necrosis bestial, un olor horroroso, y estuvo varios días con fiebre altísima y con alucinaciones. ¿No sería otra cosa? No, los dos agujeritos y lugar que más podía ser. Tan venenoso. Pues una serpiente de alguien, de los que tienen serpientes que se escapan. El vecino. Hombre, en aquella época no vivíamos, vivo en Jara Beltrán, pero no había casas construidas alrededor, ni nadie tan exótico como para tener... No hemos vuelto a ver víboras, o sea, puede que hubiera y que se hayan extinguido. O sea, se puede haber extinguido, ¿eh? Estoy hablando hace unos 10-15 años. 10-15 años. Pues se puede, ya te digo que apareció, esa cita es real, esta cita fue en la carretera entre la dehesa de Valdemorillo y el Escorial. En esa carretera ahí apareció una víbora atropellada. Igual fue esta. Pues yo ya he acabado, no sé si tenéis más... Este es el librito ese que lo podéis descargar de la página web de la AE. Ese libro que he movido por ahí. Este está disponible para descargar de la AE y los artículos del boletín también. El libro no, pero este está muy bien, este es muy majo. Te quería preguntar una cosa, Alberto. Respecto a los datos que manejáis, los mapas de población de cada una de las especies, ¿habéis pensado o lo hacéis el tener datos de ciencia ciudadana, de plataformas tipo iNaturalist? Estamos coordinados con biodiversidad virtual. O sea, con Observation, entonces. En enero vais a sacar, ¿no?, una nueva app, una aplicación de ciencia ciudadana. Pero biodiversidad virtual, lo que es la aplicación esta de las fotos, ¿conocéis la...? Sí. Es un sitio donde tú subes una foto georreferenciada de cualquier cosa, de una mariposa, y entonces cuando es un anfibio o un reptil lo recibimos nosotros. Y entonces lo identificamos y a cambio de identificar todas esas fotos recibimos la ubicación. Entonces el tío que está en un pueblo de Soria haciendo fotos a las lagartijas que no sabe lo que son, recibe una identificación de qué lagartija es y así puede ir aprendiendo. Y por otro lado, nosotros recibimos un dato totalmente georreferenciado y que hemos identificado nosotros, con lo cual sabemos que no hay posibilidad de duda y esos datos pasan ahí. Biodiversidad virtual. Que ahora la han migrado a Observation. Ahora ya biodiversidad virtual ha migrado casi el 80%, ¿no?, de los Sí, datos sí. a observados. Es que ahí ya me he perdido. Claro. Tenía un sistema de base de datos muy antiguo. Sí. Y el problema que tenía es que no, pues, costaba un dineral migrar, era imposible, no podían asumir. Llegaron a un acuerdo con Observado que habían migrado todos los datos a sus servidores. Pero vamos, es una aplicación muy útil, o sea que se han detectado mariposas en sitios donde no se sabía que existían, nuevas especies. Está muy bien porque tienes miles de colaboradores de forma voluntaria y te están subiendo las fotos. Mañana lo haces desde el móvil, haces una foto desde el móvil y como el móvil tiene ubicación la subes a la plataforma y... También hay otra muy similar que se llama iNaturalist y que es como más amigable, ¿no? ¿Cómo se llama? Perdón. iNaturalist. Creo que esos datos también, pero como solo lo llevo yo creo que esos datos también. Perdóname, pero es que tenemos que recoger porque ustedes Qué bonito, muchas gracias. Decimos que quedan dos actividades más de Octubre Salvaje. El siguiente viernes tenemos una ponencia con Juan Ramón Gómez sobre flora de aquí de la zona. Y después el día 26 tenemos el taller de huellas y rastros
que bueno, hemos cerrado plazas, pues está lleno, pero vamos a abrir una lista de espera, entonces si queréis apuntaros pues todavía podéis y bueno, pues si falta alguien podemos mover la lista.